Si tuvieras que elegir la pintura más importante de toda la historia del arte, ¿cuál sería? Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén Montilla y en este vídeo te voy a contar cuáles son para mí las 10 pinturas clave de la historia del arte occidental. Mi obra como muy colorista, psicodélica, surrealista, animal. No he elegido ni las más famosas ni las más caras, sino una selección de pinturas, algunas sí muy famosas, evidentemente, que destacan en la evolución de la pintura a lo largo de la historia del arte del mundo occidental. Empezamos esta lista con el hombre más famoso del mundo, Jesús de Nazaret. Dicen que Dios es omnipresente, que está en todas partes, y la verdad es que Jesús es uno de los protagonistas de la historia del arte porque nos lo vamos a encontrar en multitud de obras de arte de cualquier época histórica. Esta pintura que veis aquí es lo que se llama un Pantocrátor o Cristo en Majestad, realizado por un artista anónimo en el ábside de la iglesia de San Clemente de Taúl. Y os preguntaréis, ¿por qué has elegido esta pintura en concreto y no cualquiera de las tropecientas mil pinturas que hay con la imagen de Jesús? Porque este Pantocrátor resume a la perfección la imagen del poder de Dios, que es una de las ideas más recurrentes a la historia del arte. Vemos a Jesús en proporción mucho más grande que el resto de personajes, como Salvator Mundi, es decir, como Salvador de la humanidad, bendiciéndonos con la mano derecha y con la izquierda sosteniendo unas escrituras en las que pone Ego sum lux mundi, es decir, yo soy la luz del mundo, y a ambos lados el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin de todo. Nos está diciendo que Él es nuestro todo y además nos lo cuenta Él mismo. Se me está el corazón. Es un chico guapísimo como yo. ¿Estás enamorado de Enrique Iglesias? Sí, un chico muy majo como yo. La verdad, ¿te quieres casar con él? Es un chico guapísimo. ¿Es el hombre de tu vida? Sí, el hombre, como si fuera ¿Le has propuesto algo? Es un fan, mi artista número 1 para que venga todo el mundo hacia mí. Que soy... Mira esta pintura y dime qué es lo primero que te llama la atención. Esta es la llamada Virgen de Melum, que como podéis observar es una representación de la Virgen con niño un tanto inusual. Estamos acostumbrados a ver a la Virgen María entre nubes, con grandes ropajes que le cubren todo el cuerpo, con una estética muy puritana, rodeada de querubines de cara angelical y en general en ambientes muy espirituales y celestiales, porque es la Virgen. Bueno, pues aquí vemos a la Virgen semidesnuda dando de mamar a Jesús y seguramente lo primero en lo que te has fijado al ver esta obra es en el pecho esférico de la Virgen que está al descubierto y que simbolizaría que María es la madre y la nodriza de toda la humanidad. También te habrás fijado en la palidez y blancura de ella y el niño, que contrasta con los ángeles azules y rojos. He escogido esta pintura por su originalidad y singularidad y porque también representa esa idea de poder que hemos visto anteriormente en el Cristo de Taúl, pero en este caso el poder es femenino. Es la imagen de María, de la Virgen, como reina de los cielos. Mirad el trono donde está sentada y la corona de reina que lleva, adornados con perlas, mármol y piedras preciosas. Es muy curioso porque se cree que la modelo que usó Jean Fouquet para representar a la Virgen María fue la amante oficial del rey Carlos VII, Agnès Sorel, a la que vemos con la frente muy ancha, ya que era común por esta época afeitarse la parte delantera del pelo porque tener la frente grande era un símbolo de belleza femenina. La Venus de Botticelli es una de las pinturas más famosas de la historia del arte y te voy a contar por qué. Posiblemente la hayas visto en 1000 sitios y reinterpretada de 1000 maneras y me parece una de las pinturas clave de la historia del arte por varios motivos. El primero de ellos es por la temática, que es mitología clásica, el nacimiento de Venus. El uso de la mitología clásica como tema en la pintura va a ser casi igual de recurrente que las temáticas religiosas. Si los cuadros de asuntos cristianos están relacionados con la devoción y la fe, las obras de mitología clásica tenían en general una finalidad de deleitarse en la belleza, en muchas ocasiones con desnudos, que es un tema que el Renacimiento recupera del mundo clásico, y también, como no, para recrearse en las escenas y las historias de los dioses y diosas del Olimpo. En este caso, la Venus de Botticelli representa el ideal de belleza femenino del Renacimiento, que es un ideal que está presente hasta nuestros días. Pelo largo y ondulado, mejillas sonrojadas, rostro dulce y delicado, cuerpo esbelto y curvo, dedos alargados. Digamos que es el ideal de belleza clásico. Es también la recurrencia de la mujer como musa. Por desgracia, la figura de la mujer en el arte y sobre todo en la pintura es más de musa que de artista y se utilizará su cuerpo como motor creativo en muchas ocasiones y sobre todo desnuda. La pintura nos muestra el momento en el que Venus nace del mar en una concha, ya que el titán Cronos había cortado los genitales a su padre, Urano, y estos habían sido tirados al mar, por lo cual pues esos genitales fecundan el mar, cosas de la mitología griega, y de esa unión surge Venus. Si tuviera que hablar del ser humano en una sola imagen, elegiría el carro de Heno del Bosco. Esta obra la he elegido principalmente por dos motivos. Primero, por el estilo tan particular e ingenioso del Bosco,
con esas criaturas y personajes tan característicos nacidos de su imaginación y que son una seña de identidad de este pintor. Y segundo, por el talento del Bosco para representar la peor condición del ser humano, no solo en el carro de heno, sino en cualquiera de sus pinturas. Yo creo que se podría resumir la obra del Bosco como una mezcla entre la fantasía más surrealista con la realidad más humana y terrenal. Es un tríptico compuesto por 3 temas que están relacionados entre sí y que siguen una línea de continuidad en el tiempo: Adán y Eva y el pecado original, la avaricia de la humanidad y por último el infierno. En el ala izquierda vemos 4 escenas diferentes: la caída de los ángeles rebeldes, que conforme caen se transforman en monstruos, la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, el pecado original con la serpiente con cabeza de mujer y por último la expulsión del paraíso. En la tabla central nos encontramos con la temática del carro de heno, que alude a un versículo de Isaías: toda carne es heno, y toda gloria como las flores del campo, refiriéndose a que todas las cosas materiales se secan igual que lo hace el heno. Y a la vez también se hace alusión a un proverbio flamenco que dice que el mundo es como un carro de heno y cada uno coge lo que puede. En la parte superior del carro vemos a una pareja besándose que está ajena a todo, al igual que el resto de personajes que están cantando, y que simbolizan la lujuria y la vanidad, ya que mientras todo esto sucede, un ángel que está a su lado está rezando mirando a Cristo Redentor. Como vemos, el carro está tirado por criaturas que lo llevan hacia el infierno, y tras el cortejo que sigue al carro están el Papa, el rey de Francia y el emperador, que son personajes que por su estatus pueden acceder al heno de una forma mucho más fácil y asequible que los campesinos, que se matan entre ellos por conseguir su porción de heno. Y en la derecha vemos pues este infierno tan característico del Bosco. En general es un cuadro moralizante, como casi todos los del Bosco, que habla del gusto del ser humano por las riquezas y los placeres efímeros, de cómo unos por su estatus lo tienen mucho más fácil para acceder al heno que otros, y de cómo, cegados por los vicios, se han olvidado totalmente de Dios, porque lo importante no es el heno, no es la paja, sino vivir de acuerdo a la doctrina de Dios y hacer el bien. Amén. Seguro que habéis visto esta pintura 1.000.000 de veces. Es la creación de Adán y pertenece a la bóveda de la Capilla Sixtina. Aquí he hecho un poco de trampa porque no he elegido una sola pintura, sino todas las pinturas que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina, y cuyo conjunto es una de las obras de arte más impresionantes e importantes de toda la historia del arte. No sé si habéis estado debajo y la habéis visto in situ, pero imaginad que Miguel Ángel se tiró horas y horas y horas durante más de 4 años montado en un andamio él solo y con el cuello doblado para pintar esta auténtica maravilla. La decoración se divide en diferentes franjas donde se entremezclan escenas bíblicas del Génesis con medallones con temas del Antiguo Testamento. A ambos lados vemos profetas y sibilas, al igual que antepasados de Jesús y diferentes desnudos masculinos. Miguel Ángel dominaba la técnica, el dibujo anatómico y ante todo era escultor, algo que se nota en el manejo del volumen y la perspectiva. Vemos como hasta los pliegues del trasero de Dios se marcan tras la tela. Con él es como si no llevara nada, llevara nada. Este dominio y este talento lo veremos en múltiples gestos y movimientos de los personajes, creando un dinamismo brutal, además de la invención de diferentes elementos arquitectónicos ficticios pintados para separar las pinturas. El retrato es uno de los grandes géneros de la pintura, quizá por esa atracción innata de los seres humanos hacia sí mismos. Es como los selfies en la actualidad, un medio por el cual creamos una percepción de nosotros mismos. Para los pintores ha sido a lo largo de la historia del arte una forma de autoconocimiento y también un motor creativo. Arnold Böcklin fue un pintor que vivió muy de cerca la muerte y dejó esas vivencias plasmadas en su propia obra. Este autorretrato debía de dar un poco de escalofríos al verlo a finales del siglo XIX, porque es común que se hable de la muerte en la pintura, pero no de una forma tan directa y cercana. Böcklin se retrata a sí mismo como pintor mirando desafiante al espectador mientras escucha la música de la muerte. Esta imagen puede dar lugar a muchas interpretaciones, pero a mí me parece interesante y por eso la he elegido para esta lista, porque es un autorretrato único en la historia del arte y porque da a entender que la pintura y el arte son una de las pocas cosas que te mantienen vivo a pesar de tu muerte. Tiene que ver con el tópico latino ars longa vita brevis, es decir, el arte perdura pero la vida es corta. Böcklin murió hace siglos y sin embargo aún pervive a través de su obra, igual que cientos de grandes artistas que conforman la historia del arte. José de Rivera fue un pintor que sabía captar a la perfección la esencia de los personajes que retrataba, otorgándoles su propia personalidad y dignidad a través de una pintura realista. De entre toda su producción me parece muy interesante esta obra porque estamos acostumbrados a ver en pintura a grandes personajes, a burgueses, a reyes, a Dios, a la Virgen, al Papa y en general a gente pudiente o de un estamento
comportamiento o clase social alta. Pero en esta pintura, titulada El lisiado o el pie varo, en referencia al defecto físico de nuestro personaje, José de Ribera lo que está haciendo es igualarlo a cualquiera de ellos y retratar a un pobre mendigo con la dignidad que se merece como si fuese cualquier otro personaje importante. ¿Por qué no retratar por igual a un rey que a un campesino o a un mendigo? De hecho, el cuadro mide 164 por 92 centímetros, o sea que no es un retrato pequeñito, sino un gran retrato. Se cree que fue encargado a José de Ribera por un comerciante flamenco y en él vemos a un chico que nos sonríe pese a su situación de pobreza. Se aprecia que le faltan algunos dientes, que está sucio y que va descalzo. De hecho, este cuadro también fue llamado el pie varo, como os he comentado, aunque estudios recientes nos cuentan que en verdad se trataba de una hemiplegia, lo que haría que también fuera mudo o sordomudo, y de ahí el papel que porta en su mano y en el que podemos leer una inscripción en latín que dice: «Deme una limosna por amor de Dios». La balsa de la Medusa de Géricault es uno de mis cuadros preferidos por la complejidad que desentraña en muchos aspectos. Antes de nada, pensad que fue pintado cuando él solamente tenía 28 años. Es una pintura basada en hechos reales, en el naufragio de la fragata francesa de la Medusa. El capitán y los mandos principales del barco se salvaron a sí mismos en los botes salvavidas y dejaron a su suerte y a la deriva en una balsa improvisada a unas 150 personas que, como podemos observar, pasaron de todo, desde hambre hasta desesperación y locura. Estuvieron a la deriva 13 días, o sea, imagínate, y al final solo se salvaron 15 personas. Es un cuadro bastante macabro, realista, salvaje, es inmenso. Vemos un orden dentro de ese desorden de personas y de esa inestabilidad de la barca que está sobre el mar, a la deriva. Tiene una composición en pirámide y cada personaje nos muestra su visión de los acontecimientos. De hecho, para reflejar este realismo brutal, Géricault se fue a la morgue a recoger varios miembros amputados, se los llevó a su casa y empezó a hacer diferentes estudios que luego reflejó en la balsa de la Medusa. A la izquierda vemos a este hombre cubierto con una capa roja, con la mirada perdida puesta hacia el horizonte y resignado ante la muerte. Otros, desesperados, intentan agarrarse a quien con esperanza ondea un pañuelo e intenta llamar la atención de un barco que se divisa en la lejanía. Otros, por el contrario, ya han muerto o han perdido el juicio fruto de la desesperación y yacen juntos, tanto vivos como muertos, en la misma escena. También es fruto del canibalismo. Para mí es un cuadro creado para remover conciencias y refleja cómo el arte, como la pintura, es un vehículo, un medio para denunciar injusticias y poner de relieve acontecimientos históricos que perdurarán en el tiempo gracias a este soporte. Como hemos visto anteriormente con Böcklin, el género del retrato y el autorretrato son de los más extendidos en la historia del arte. Hay artistas que a lo largo de su vida se autorretrataron muchísimo y han dejado en pintura una evolución de su obra y su estilo. Es el caso del retrato que Picasso se hizo a sí mismo en 1907 cuando tenía solo 25 años. En él vemos los primeros pasos del artista hacia el cubismo, es decir, hacia un estilo figurativo que busca descomponer en facetas las distintas partes de la realidad. Picasso había conocido de primera mano el arte ibérico en el Louvre, el arte africano en una exposición que se celebró un año antes en Londres. A eso había que añadirle que conocía de primera mano también a través de una exposición la obra de Cézanne, quien reducía en formas geométricas básicas toda la información de la realidad. Con todo este mejunje, Picasso se retrata a sí mismo como si fuera una careta africana llena de color y de grandes rasgos marcados. Este retrato, como podemos ver, no tiene nada que ver con el que se hizo con 15 años, ni cuando tenía 20, ni con 56, ni siquiera con 90 años. Tenemos la suerte de que Picasso fuese un artista que vivió muchísimo, entonces podemos ver una gran evolución y un progreso enorme en su obra. También este retrato es una muestra de cómo los pintores europeos de esta época, de principios del siglo XX, se fueron interesando de una forma bastante profunda en el arte de Asia y África, como es también, por ejemplo, el caso de Van Gogh y el ukiyo-e. Y llegamos al final de esta lista con una pintura que no se parece en nada a ninguna de las 9 anteriores, composición en rojo, amarillo y azul de Piet Mondrian. El arte abstracto es muy reciente, nació aproximadamente hace unos 100 años, lo que en términos históricos es prácticamente ayer, frente a 20 siglos de arte figurativo. ¿Tú qué dirías que ves aquí? ¿Qué piensas que está comunicando el artista? Si analizamos la pintura en sí, vemos gruesas líneas rectas en negro que se cruzan entre sí en un lienzo en blanco, donde de ese cruce surgen formas geométricas como cuadrados y rectángulos, amarillos, rojos y azules. Es decir, se usan los colores primarios y el blanco y el negro. Nada más. Para Piet Mondrian, el arte se reduce a lo primario, a lo básico y geométrico. Esto es el neoplasticismo, uno de los movimientos de vanguardia que cambiarán el arte para siempre. Igualmente, el arte abstracto es el origen del arte de nuestro tiempo. Y si este tipo de pintura se comenzó a hacer hace 100 años, ¿cuál crees que será la evolución de la pintura en lo que queda de siglo?
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado dale like, suscríbete al canal para ver más contenido relacionado. Déjame en comentarios qué te ha parecido mi selección de las 10 pinturas clave de la historia del arte, si estás de acuerdo conmigo, si tú hubieses elegido otras, cuál habrías añadido o quitado. Es evidente que es muy difícil hacer una selección de las 10 pinturas clave de la historia del arte, pero para mí son las 10 que más se acercan a representar esa evolución de la pintura. Sabes que puedes seguir mi día a día en Instagram y, como ya he comentado en otros vídeos, en la cajita de descripción te voy a dejar mi enlace a Patreon, donde he creado una comunidad donde puedes apoyar mi contenido y recibir ventajas exclusivas. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!